Hola, bienvenidos a esta sesión del AWS Innovate para inteligencia artificial generativa y datos. En esta oportunidad vamos a hablarles de algunos de los patrones de datos para aplicaciones de GenAI en AWS. Mi nombre es Luisa Vesga y yo soy Solutions Architect, especialista en inteligencia artificial y Machine Learning. Como parte de la agenda, vamos a ver un poco cuál es el papel de los datos en aplicaciones de inteligencia artificial generativa, cuáles son los patrones de datos populares que comúnmente se utilizan con GenAI, arquitecturas de datos para ingenierías de contexto utilizando técnicas como RAG o Retrieval Augmented Generation y por último cambios en la forma en la que se gestionan los datos para aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de nuestros clientes interesados en estos temas de GenAI y nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros clientes se preocupan sobre todo por el funcionamiento del modelo. Sin duda conocen cuál es el potencial de GenAI, pero la preocupación más latente es cuál modelo debo utilizar. Y tenemos que entender que el modelo es simplemente una pequeña punta del iceberg. Hay algunos componentes adicionales que también son importantes dentro de la arquitectura de aplicaciones con inteligencia artificial generativa, como por ejemplo, tenemos temas de almacenamiento, el almacenamiento que es tan importante para diferentes tipos de aplicaciones. También necesitamos bases de datos operacionales para, por ejemplo, traer información relevante de los usuarios, del historial de las conversaciones, entender cómo se comportan nuestros usuarios, cuál es la información que tienen de nuestro negocio, para que esa información pueda también servir hacia nuestros modelos de GenAI. También es importante entender cuál es la información que tenemos, cómo la tenemos centralizada, de qué formas podemos hacer toda la parte de la centralización de los datos de diferentes fuentes de información y con la analítica saber qué datos son importantes y pueden tener sentido enviar a una aplicación desarrollada con GenAI. También hablamos de la integración de los datos, cómo podemos capturar los datos de las diferentes fuentes de información. Si tenemos datos relacionales, datos no estructurados, sobre todo, cómo podemos hacer no solo la captura, sino también la transformación y la transmisión de esa información o esos datos hacia mis aplicaciones de GenAI. Y por último, pero no menos importante, está toda la parte de gobierno de datos. Para nosotros en AWS, la seguridad es nuestra principal preocupación. Así que acá ofrecemos también diferentes tipos de componentes, diferentes tipos de servicios, incluso tenemos un esquema de responsabilidad compartida para todo el manejo de seguridad en AWS. En este caso, hablando de la privacidad y la seguridad de los datos en aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Acá hay algo muy importante y es entender que los datos son el principal diferenciador de las aplicaciones gestionadas o creadas con GenAI. Y es que podemos empezar a crear una aplicación completamente genérica, empezando a consumir los modelos que ya están entrenados sin problema, y eso está completamente bien. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que esta aplicación responda con mis datos, que sea mucho más ajustada? Pues acá es cuando ya tenemos que hacer esas aplicaciones de GenAI que sean completamente diferenciadas, que podamos pasar toda esa información de negocio hacia los modelos de inteligencia artificial generativa y que estos sean capaces de contestar de una forma mucho más ajustada a la realidad de mi negocio y por supuesto la realidad de mis clientes. Pero seguramente ustedes estarán preguntando cómo podemos proporcionar todos esos datos a las aplicaciones creadas con GenAI. Pues bueno, vamos a ver cómo funciona una aplicación de inteligencia artificial generativa genérica, ¿no? A grandes rasgos. Entonces tenemos primero nuestro usuario. El usuario que va a enviar una entrada, una pregunta, algún comentario hacia nuestra aplicación de GenAI. La aplicación va a recibir esta entrada del usuario y por supuesto la va a enviar como un prompt hacia el Foundation Model. Después de eso, el Foundation Model va a procesar toda la información, va a devolver una respuesta hacia la aplicación y la aplicación va a presentar esa respuesta hacia el usuario final. Pero entonces, ¿cómo hacer
para agregar los datos de negocio hacia esa aplicación. Porque como lo veíamos anteriormente, el modelo puede responder, sin duda va a responder, pero va a responder con base en los datos de su entrenamiento o incluso puede llegar a inventar algo de la información. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar nuestras aplicaciones para que el modelo responda de forma detallada con los datos propios de negocio? Entonces, bueno, acá tenemos la entrada del usuario, que por supuesto se la enviamos a la aplicación de GenAI, pero es importante que le pasemos instrucciones específicas al modelo, que el modelo se comporte en cierta forma, según nosotros se lo indiquemos. Entonces, acá tenemos las instrucciones del modelo, que las podemos pasar como parte de una plantilla de prompt, para que el modelo pueda, en cierta forma, modificar su comportamiento. También necesitamos entender si esta conversación es parte de una conversación en curso, para que podamos tener información del historial de la conversación, incluso del estado de la conversación, para que tengamos una conversación fluida, el usuario final y por supuesto con el Foundation Model. Además, entender quién es el usuario, qué datos tenemos importantes del usuario que tengan sentido con la pregunta del usuario, y todo esto podemos conseguirlo accediendo hacia bases de datos operacionales o a sistemas externos de la aplicación de GenAI a través de las APIs. Después necesitamos saber qué datos relevantes nos pueden ayudar a contestar o a tener una pregunta mucho más detallada por parte del Foundation Model. Pues aquí es donde agregamos el contexto semántico, teniendo, por ejemplo, bases de datos de conocimiento con información relevante del negocio, que esta información se pueda recuperar según la entrada del usuario y que podamos enviársela al modelo como parte del contexto. Entonces, primero tenemos la entrada del usuario, la recibe la aplicación de GenAI y después con todo este contexto, toda esta información, instrucciones para el modelo, contexto situacional y contexto semántico, lo vamos a enviar como parte de contexto hacia el Foundation Model. Todo esto nos va a ayudar a hacer un prompt mucho más ajustado. La entrada del usuario más estos tres tipos de contexto que estamos agregando, instrucciones del modelo, contexto situacional y contexto semántico, van a ser parte de un prompt ajustado. Un prompt que tenga mucho más sentido para el Foundation Model, que tenga mucha más información y nos ayude a enviar una respuesta acotada hacia nuestros usuarios. Entonces acá vemos nuevamente la entrada del usuario con todo este contexto adicional que podemos agregar. Tenemos nuestro prompt ajustado que se lo enviamos hacia nuestro Foundation Model. Después obtenemos la respuesta del Foundation Model después de que el modelo haga todo su procesamiento con la información que le hemos pasado y podemos al final presentar la respuesta del modelo hacia nuestro usuario final. Esta arquitectura es más conocida como aprendizaje en contexto o in-context learning, que está complementado con recuperación de datos semánticos a través de la arquitectura de RAG o de la técnica de RAG. Pero ¿qué pasa si nosotros entonces movemos ese contexto semántico hacia el Foundation Model? Acá ya estamos haciendo un reentrenamiento del modelo o el conocido fine tuning al Foundation Model, ajustando los pesos del modelo para que conozca ya nuestros datos, pero dejamos toda la parte del in-context learning como información adicional que debe recuperar la aplicación de GenAI para poder enviarla al modelo. Entonces acá igual tenemos la entrada del usuario con las instrucciones para el modelo y el contexto situacional que podamos recuperar, se lo enviamos al prompt ajustado. Esta vez el prompt ya va a tener la información del contexto semántico como parte de su entrenamiento, así que va a devolver una respuesta hacia la aplicación. Y esta aplicación, por supuesto, va a presentar la respuesta hacia el usuario final. Esta arquitectura es más conocida como un entrenamiento o un ajuste del Foundation Model o del modelo grande del lenguaje combinado con in-context learning. Entonces, ¿cómo podemos proporcionar los datos a las aplicaciones de GenAI? Entonces, vamos a hablar aquí de las tres aproximaciones que ya más o menos les mencioné. Primero, la ingeniería de contexto utilizando RAG con los Foundation Models.
donde hacemos recuperación de información relevante de las bases de conocimiento para enviarlas como parte del contexto hacia los Foundation Models. Después tenemos el fine tuning de los Foundation Models, donde se puede tomar esa información relevante, la pasamos al modelo para hacer un reentrenamiento del modelo, un fine tuning del modelo y que el modelo ajuste sus pesos para ya poder responder de una forma más acotada a la realidad del negocio. O por último, que podamos hacer un entrenamiento de nuestro propio modelo grande de lenguaje o LLM. Entonces acá haríamos entrenamiento de un Foundation Model desde ceros, entrenando el modelo con datos preparados y especializados. Pero entonces acá ustedes pueden utilizar cualquiera de las opciones como crean que es más conveniente para ustedes. Pero tenemos que entender en cuanto al nivel de adopción qué es lo más fácil. Entonces, empezando por la ingeniería del contexto utilizando RAG, es algo mucho más sencillo donde utilizamos un modelo genérico y le agregamos contexto. Si queremos, por el contrario, hacer un fine tuning de los modelos, debemos entender que es un proceso un poco más complejo. Vamos agregando un nivel de complejidad mayor para hacer el fine tuning. Incluso el nivel de inversión también es mayor porque utilizar recursos para hacer un fine tuning del modelo es un poco más costoso que simplemente utilizar el modelo como está y agregar el contexto. También hablando del entrenamiento de su propio modelo, pues la opción es mucho más compleja porque tenemos que empezar desde ceros, hacer la creación de un propio modelo, de un entrenamiento específico de un modelo desde ceros, y también el consumo de recursos va a ser mucho más costoso. Entonces necesitamos ver cuál es el patrón de implementación que tenga más sentido para nosotros según el caso de uso. Con todo esto en mente, vamos a hablar primero de la ingeniería de contexto utilizando la técnica de RAG con los Foundation Models. Entonces acá tenemos un ejemplo de una interacción con una aplicación de GenAI, donde vemos al usuario, tenemos el usuario que se llama Bob, que está preguntando al modelo, o bueno, que dice que tiene un interés sobre un seguro de auto. El modelo, por supuesto, le contesta de forma muy natural, primero lo saluda, le dice que le alegra poder ayudarlo con el seguro de auto. También le da algunos detalles de información que tenemos en el negocio de este usuario Bob en específico, donde le especifica que tiene un auto BMW X3 que es modelo 2021 y le da algunos detalles de la información de residencia. También hace una validación de si esta información es correcta o no. Después de ya hacer varias interacciones con el modelo, ahí que el usuario pregunte, que el modelo responda, tenemos ya la información específica sobre la inquietud inicial del usuario, donde el modelo regresa cuáles son los seguros de auto que encontró para el caso específico de Bob. Y así básicamente es cómo funciona una aplicación de GenAI de cara al usuario final. Pero ¿qué pasa por detrás? ¿Cómo funciona todo esto por detrás? Pues bueno, primero tenemos la entrada del usuario, que es el componente como principal para pasárselo hacia un Foundation Model. Después, dentro de toda la parte del Prompt Engineering, tenemos primero las instrucciones que le vamos a pasar al modelo. Acá en este caso le estamos diciendo al modelo que él tiene que comportarse como un agente de marketplace de esta compañía ficticia de seguros que hemos inventado con propósitos de esta demostración, ¿no? Después de que pasamos las instrucciones, podemos agregar algo de contexto situacional. Tomamos información de otros sistemas que tengamos del negocio para entender si tenemos información de residencia del usuario, si es un usuario nuevo, qué otros datos adicionales tenemos que puedan ser relevantes para enviarlos como contexto al modelo. Por último, agregamos contexto semántico. Según la pregunta del usuario, tenemos que hacer búsqueda de información relevante sobre nuestras bases de datos de conocimiento, recuperarla y todo esto enviarlo en conjunto con la entrada del usuario como parte del prompt hacia el modelo. Acá es muy importante también que entendamos
que estos componentes comúnmente son muy utilizados, pero no es necesario que los utilicemos todos, no es necesario que los utilicemos en el mismo orden. Ustedes pueden definir el prompt como mejor les convenga y que por supuesto tenga sentido para su caso de uso. Después de todo esto y que agregamos toda la información necesaria y relevante según el caso de uso de cada uno, ya podemos enviar esa información hacia el modelo y obtenemos nuestra respuesta del modelo, que es justamente lo que veíamos en el ejemplo anterior. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer un mapeo de todos estos componentes hacia frameworks comunes? Acá vamos a hablar específicamente de LangChain. LangChain es el framework más popular para interactuar con Foundation Models. Entonces, primero tenemos las instrucciones para el modelo que se pueden mapear con la clase de prompt template utilizando el framework de LangChain. Segundo, tenemos el contexto situacional, donde tenemos variables normalmente interpoladas dentro del mensaje, como por ejemplo podemos agregar una variable como quién es el usuario. Entonces, que esa información podamos traerla de sistemas externos a la aplicación de GenAI, o qué información adicional tenemos relevante, como el tipo del auto. También podría ser una variable que podamos incrustar dentro del mensaje para extraer información de otros sistemas ajenos a nuestra aplicación de GenAI. También tenemos algunas clases adicionales que podemos utilizar dentro del LangChain, por ejemplo, para almacenar el historial y el estado de la conversación, que también es un componente muy importante cuando queremos tener una aplicación de GenAI completamente funcional. También tenemos algunas clases como los retrievals que se pueden utilizar de una forma muy sencilla con LangChain. También tenemos otras clases para hacer manejos de almacenes vectoriales. En este caso, LangChain está completamente integrado con todos nuestros componentes en Bedrock. Entonces, bueno, podemos utilizar este framework muy conocido de una forma muy sencilla con nuestro servicio de Amazon Bedrock. ¿Cómo podemos hacer ahora este mapeo hacia los agentes de Bedrock? Bueno, en general hacia nuestro servicio de Amazon Bedrock, que cuenta con un componente que se llama los Bedrock Agents o los agentes de Bedrock. Primero tenemos las instrucciones para el modelo. Entonces acá lo que hacemos es que podemos definir un agente dándole cuál es como toda esa funcionalidad que necesita este agente, donde allí pasamos todas las instrucciones para el modelo. Nosotros definimos qué es lo que necesitamos que haga el modelo a partir de las instrucciones que definimos en los agentes de Bedrock. Después de eso, el contexto situacional lo podemos recuperar o lo podemos traer a partir de los grupos de acciones que podamos definir también. Estos grupos de acciones van a realizar diferentes actividades, van a interactuar con diferentes sistemas que tengamos de acuerdo a las instrucciones que nosotros hayamos definido. Y por último tenemos el contexto semántico. Acá, de la forma en la que haríamos la recuperación de contexto relevante para nuestro modelo de GenAI es haciendo uso de las bases de datos de conocimiento o lo que se conoce como knowledge bases dentro de nuestro servicio de Amazon Bedrock. Nosotros tenemos este componente que ayuda a hacer la creación de bases de datos vectoriales de una forma muy sencilla a través de Amazon Bedrock. Entonces acá tenemos una arquitectura de alto nivel de cómo funcionaría a grandes rasgos una aplicación de GenAI. Acá tenemos dos lados de la historia. Del lado izquierdo tenemos cómo funcionaría toda esta aplicación de cara al usuario final. Entonces, bueno, acá tenemos algunos componentes, podemos agregar otros, podemos editar otros, dependiendo del caso de uso y de las necesidades de negocio que tengamos. Y en el lado derecho tenemos todo lo que pasa por detrás, desde la forma de cómo recuperamos la información, cómo enviamos esa información hacia el Foundation Model, cómo vuelve a responder el Foundation Model y cómo presentamos esa información hacia nuestro usuario. Y seguramente ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿cómo encaja la técnica de RAG en todo esto? Básicamente, RAG es todo ese pipeline que nos ayuda a orquestar toda la información que necesitamos, la recuperación de los datos, la tokenización del query, la indexación de todos los vectores dentro de la base de datos de conocimiento para una posterior recuperación.
Entonces, RAG es básicamente el pipeline que nos ayuda a orquestar todos estos pasos posteriores para la recuperación de contexto relevante y que podamos enviarla hacia nuestro modelo. Entonces, hablando desde el lado del usuario final, lo primero que va a pasar es que el usuario va a enviar una entrada, vamos a tener una entrada del usuario hacia nuestra aplicación de GenAI. Después de eso, se va a hacer una recuperación de una plantilla de prompt o de un prompt template con algunos componentes adicionales, como por ejemplo la instrucción hacia el Foundation Model, ¿no? Ustedes acá pueden tener tantas plantillas de prompt como lo necesiten, de acuerdo a diferentes casos de uso que tengan, a través o funcionando desde la misma aplicación de GenAI. Después de eso necesitamos obtener el historial de la conversación y el estado de la conversación para entender si es una conversación en curso, si es una conversación nueva y que podamos ofrecer una mejor experiencia hacia nuestro usuario, que cada vez que él ingrese a interactuar con la aplicación no tenga que iniciar una aplicación desde cero, sino que pueda retomar el último estado donde dejó la conversación. Después de eso y como cuarto punto, obtenemos el contexto situacional, donde hacemos una integración con todos estos sistemas externos para traer información de quién es el usuario, qué información relevante tenemos del usuario en nuestras bases de datos que pueda tener sentido para el modelo. Después de eso, hacemos una tokenización y obtenemos el embedding de la pregunta del usuario. ¿Esto para qué? Para que podamos hacer una búsqueda por similitud dentro de nuestra base de datos de conocimiento y recuperemos información relevante como parte del contexto semántico. Después hacemos la invocación al Foundation Model enviando toda la información que hemos recuperado como parte del prompt. Después de que hacemos la invocación hacia nuestro Foundation Model, lo que se esperaría es que se pueda hacer una actualización del historial de la conversación y del estado de la conversación para poder mantener esta información lo más actualizada posible. Y por último, ya por supuesto, presentamos la respuesta del Foundation Model hacia nuestro usuario final. Teniendo en cuenta todo esto, es importante también que sepamos que sé que son muchos pasos los que se tienen en cuenta dentro de todo este proceso conversacional con una aplicación de GenAI, pero lo importante de acá es que todo esto tiene que ocurrir muy rápido, lo más rápido posible, con el mínimo tiempo de latencia en cuanto a la respuesta. Entonces, acá hay varios servicios que podemos tener en cuenta según la arquitectura, según los casos de uso y que se pueden utilizar para crear este tipo de aplicaciones de GenAI. Entonces, hablando de la plantilla de los prompts, podemos utilizar Amazon S3 para tener diferentes plantillas, las plantillas que necesitemos, o incluso utilizar diferentes bases de datos también para la gestión de las plantillas. Es muy recomendado que tengamos allí un control de versiones de las plantillas para entender cómo van evolucionando con el tiempo. Después de eso, para el almacenamiento del historial y del estado de la conversación, tenemos allí otros servicios como Amazon DocumentDB, DynamoDB o MemoriDB, donde podemos, gracias a la facilidad y la flexibilidad del esquema, almacenar el historial y el estado de la conversación según nos convenga. Después de eso y para el contexto situacional donde tenemos que acceder a información relevante del usuario en específico, tenemos servicios también como bases de datos relacionales, como Aurora, bases de datos también NoSQL que pueden ser utilizadas para el mismo propósito o incluso podemos hacer uso de bases de datos de grafos con Amazon Neptune. Después, para el contexto semántico, aquí es donde se origina o donde tenemos en cuenta las bases de datos vectoriales, los almacenes de datos vectoriales. Entonces, dentro de los servicios que ofrecemos con AWS, ustedes pueden utilizar como base de datos vectorial Amazon Aurora, Amazon OpenSearch o incluso utilizar las capacidades de búsqueda e indexación de Amazon Kendra. Y por supuesto, después cuando ya tenemos toda la información, hemos pasado por todas las etapas que ya hemos mencionado previamente, enviamos la información hacia un modelo de GenAI.
Este modelo de GenAI puede utilizarse a través de nuestro servicio de Amazon Bedrock, el cual disponibiliza para ustedes diferentes modelos de empresas líderes en inteligencia artificial generativa. Pero también ustedes se preguntarán qué otro componente podemos agregar. Y acá, por ejemplo, podemos agregar capacidades de caching utilizando Amazon Elasticcache para que podamos almacenar de pronto ahí información que no cambie tanto con el tiempo y podamos ofrecer una mayor velocidad en cuanto a la respuesta que debamos entregar al usuario. Bueno, pero entonces, ¿qué son los embeddings? Seguramente algunas personas de la audiencia no estarán tan familiarizadas con este contexto de embeddings. Así que acá les vamos a explicar cómo funcionan los embeddings de una forma mucho más rápida. Primero, lo que se necesita para la creación de un embedding son datos específicos del dominio. Entonces acá tenemos todos esos datos. Esos datos van a pasar por un proceso de tokenización. Este proceso de tokenización hace referencia a segregar estos datos, a partir los datos en porciones más pequeñas para que sean de un manejo mucho más sencillo. Después de que ya hemos hecho como esa partición de datos en fragmentos más pequeños, hacemos una vectorización. La vectorización es la representación numérica en vectores de esas frases, palabras, párrafos o incluso documentos completos. Después de que ya tenemos todos esos vectores, esa información vectorizada, lo vamos a indexar dentro de un almacén de datos vectorial. Lo vamos a almacenar dentro de un almacén de datos vectorial para que posteriormente podamos hacer una búsqueda por similitud semántica que sea mucho más sencilla. Entonces, acá, ¿qué pasaría? Recibimos el input del usuario. El input del usuario también tenemos que tokenizarlo y vectorizarlo para poder hacer una búsqueda entre vectores que sea mucho más rápida. Después de que se haga como esta comparación por similitud semántica, traemos información relevante, información que tenga sentido con la entrada del usuario, y esta es la información que vamos a incluir como contexto dentro del prompt. Desde AWS ofrecemos algunas opciones para que ustedes puedan crear sus bases de datos vectoriales para esta arquitectura con RAG, utilizando esta técnica de RAG. Entonces tenemos Amazon Aurora o RDS PostgreSQL con PGI Vector para que ustedes puedan utilizar esto como base de datos vectoriales de acuerdo a, por ejemplo, si se sienten más cómodos trabajando con bases de datos relacionales o, por ejemplo, ya tienen algunos despliegues con PostgreSQL. Entonces es muy sencillo que ustedes empiecen a utilizar estas bases de datos como bases de datos vectoriales. O incluso ofrecemos también a nuestros clientes OpenSearch Service, que tiene algunos algoritmos de búsqueda muy rápidos que también incluso pueden ser familiares para alguno de nuestros clientes, con la opción de OpenSearch Serverless para que creen sus bases de datos de conocimiento y puedan allí hacer la indexación de todos estos vectores para hacer una integración con este esquema de RAG. Pero después de que tenemos estas dos opciones dentro de AWS que podemos ofrecerle a nuestros clientes para que creen sus bases de datos vectoriales, ¿cómo pueden ustedes elegir cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el mejor servicio según su caso de uso? Pues bueno, acá digamos que nos vamos a basar en estos 5 pilares. Primero, la familiaridad, entender con qué se sienten ustedes más cómodos, con cuál de los servicios se sienten más cómodos, conocen más, porque todo tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Así que si ustedes quieren experimentar, está muy bien que lo hagan, pero si queremos lanzar rápido una aplicación con GenAI, bueno, ya recomendamos ampliamente que utilicen un servicio con el que se sientan cómodos. También tener en cuenta la facilidad de implementación, que podamos abstraer muchos más de los componentes o de las tareas que tenemos que realizar cuando utilizamos alguno de los servicios, que sean también de una fácil integración para que podamos integrarlo dentro de nuestra aplicación de inteligencia artificial generativa y que por supuesto podamos tomar o podamos hacer esa recuperación de la información relevante como parte del contexto para el modelo. Después, la escalabilidad. También es muy importante que según el caso de uso, según los datos que tengamos, sepamos si el modelo es capaz de soportar múltiples dimensiones vectoriales, también la cantidad de embeddings,
porque eso va a hacer que nuestra base de datos vectorial funcione de una forma correcta o no. El desempeño es muy importante, que tengamos en cuenta cuántos queries por segundo soporta, cuál es la tasa de recuperación. Todo esto porque cuando hablamos de una aplicación de GenAI, lo que nosotros esperamos es que tengamos muchas consultas de forma concurrente, que muchos usuarios estén accediendo a la misma información. Entonces necesitamos tener un servicio que sea completamente responsivo a esta información o a esta concurrencia de queries que vamos a tener. Y por último, por supuesto, la flexibilidad, que podamos tener como esa flexibilidad en el esquema, porque la información está cambiando de forma constante. Entonces, es muy importante que también tengamos en cuenta la flexibilidad a la hora de escoger un almacén de datos vectorial. Así que bueno, acá tenemos, según esos 5 pilares que les mencioné, los 2 servicios, Aurora, ORS con PostgreSQL y OpenSearch, para que ustedes hagan como sus comparaciones según los 5 pilares que ya mencionamos, vean qué tiene sentido según el caso de uso, según los objetivos de negocio que ustedes quieran alcanzar, y con base en eso tomen la mejor decisión en cuanto a este almacén vectorial de datos para esta técnica de Retrieval Augmented Generation. Y seguramente ustedes ya habrán notado que el costo no es algo que hayamos incluido como criterios de evaluación en la tabla comparativa que les mostré anteriormente. Y es que el costo por lo general es como el mayor factor de decisión cuando hablamos de escoger algún servicio. Cuando nuestros clientes hacen como un análisis de servicios, entendiendo su caso de uso, sus necesidades y demás, por lo general se inclinan por el servicio que sea más económico. Pero acá de verdad los invitamos a que revisen bien cuáles son esas capacidades, cuáles son esas necesidades en cuanto al servicio según el caso de uso de ustedes, según el tiempo de respuesta, según la recuperación, el rendimiento, la latencia que requieran para ofrecer un mejor servicio hacia sus usuarios. Y que no sea el costo el único tomador de decisión, sino que tengan en cuenta componentes importantes adicionales. Así que bueno, ya viendo cómo funciona todo del lado del usuario, también tenemos que ver cómo funcionan los datos por detrás de escena. Entonces, bueno, acá tenemos todos nuestros datos estructurados, no estructurados, en diferentes fuentes de información. Y acá tenemos algunos servicios que se pueden utilizar con Amazon MSK o AWS Glue para poder hacer la integración de los datos, la ingesta de los datos, y que esos datos los podamos enviar hacia nuestras bases de datos operacionales y que tengamos allí la información ya lista para ser consultada. Después de eso, también necesitamos nuestros datos centralizados para que posteriormente podamos hacer una recuperación de información relevante y que podamos pasarla como parte del contexto hacia los Foundation Models. Entonces, para esa centralización de los datos, ustedes podrían tener un Data Lake o un lago de datos, un Data Warehouse, utilizando servicios como Amazon S3 o como Amazon Redshift. Y que después ya hagamos el procesamiento de datos con Amazon EMR, AWS Glue, o bueno, tenemos allí también otros servicios que podemos utilizar para el mismo propósito, y que tengamos esta información completamente disponible para hacer búsqueda de información relevante y que podamos pasarla como contexto hacia nuestro Foundation Model. Y por último, toda la parte de gobierno. Tenemos allí algunos servicios adicionales que ustedes pueden empezar a utilizar, como Amazon Data Zone o Lake Formation, para poder agregar una capa adicional de seguridad en cuanto al control de los datos que se van a tener. Si queremos filtrar los datos por lo del tipo de rol, por el tipo de acceso que tengan, por el tipo de pregunta, por el tipo de contenido, bueno, ustedes pueden implementar estos servicios para tener un control completo sobre lo que está pasando con sus datos y qué datos van a tener acceso a los diferentes usuarios. Así que bueno, entendiendo ya cómo funciona toda esta arquitectura de aplicación, de implementación de modelos de GenAI utilizando RAG,
ahora podemos hacer un fine tune de los modelos o entrenar su propio modelo. Pero ¿cómo funciona la arquitectura? En realidad es una arquitectura bastante similar a la que vimos anteriormente, donde agregamos contexto, pero acá tenemos algunas pequeñas diferencias. Una diferencia que es bastante notoria es que no tenemos una base de datos de conocimiento o una base de datos vectorial. Esa parte nos la saltamos porque acá esa información relevante ya estaría incluida dentro del modelo de GenAI como parte de su contexto. Pero de igual forma es muy importante que podamos enviar al modelo contexto como el historial de la conversación, el estado de la conversación o incluso información relevante del usuario. Acá, ¿cómo podemos hacer un fine tuning usando Bedrock? Nuestro servicio de Amazon Bedrock tiene un componente que los ayuda a ustedes a hacer un entrenamiento o un ajuste al entrenamiento de algunos de los modelos que están disponibles a través de Amazon Bedrock. Entonces, lo primero es que ustedes tengan todos sus datos listicos para que los podamos empezar a consumir. Tenemos los datos, pasamos a hacer el etiquetado de estos datos de cualquier forma, puede hacerlo una persona, se pueden ustedes apoyar a través de nuestro servicio de Amazon SageMaker Ground Truth para hacer el etiquetado de los datos, pero lo importante es que hagamos ese procesamiento de los datos, etiquetemos los datos y ya tengamos nuestros datos preparados para pasarlos como parte del entrenamiento de un Foundation Model. Después de eso y a través de nuestro servicio de Amazon Bedrock, vamos a hacer, y en verdad no es más que un par de clics, vamos a definir cuál es el bucket de S3 donde tenemos nuestros datos de entrenamiento, elegimos cuál es el modelo que queremos entrenar, en el cual queremos hacer un fine tuning y ya tenemos nuestro modelo completamente personalizado. Entonces, en verdad, así de fácil ustedes pueden hacer un fine tune de diferentes tipos de modelos que ofrecemos a través de Amazon Bedrock con el componente de fine tuning de Amazon Bedrock. Pero bueno, acá también hay algo muy importante y es que todos esos patrones de arquitectura que les hemos mostrado no es que sean completamente excluyentes, incluso se pueden complementar de alguna forma. Entonces, lo primero, ustedes pueden entrenar su propio modelo con sus datos que no cambien muy a menudo porque es muy complicado estar haciendo un reentrenamiento del modelo cada vez y no solamente complicado, también es un poco costoso estar haciendo un reentrenamiento de un modelo cada vez que mis datos están cambiando. Entonces, si ustedes quieren utilizar su propio modelo, recomendamos que sea con datos que no cambien de manera muy frecuente. De vez en cuando ustedes también pueden crear o hacer un fine tuning de los modelos que ya están listos con algún conjunto de datos actualizado que sea específico del dominio para sacar provecho de todos esos modelos que ya han sido entrenados con grandes volúmenes de datos y que los podamos ajustar un poco a la realidad de su negocio. Después de eso, tenemos ya toda la parte de ingeniería de contexto utilizando la técnica de RAG con los Foundation Models. Esta técnica es muy importante cuando ustedes quieren, por ejemplo, agregar información como parte del contexto, pero que sea información que esté cambiando de forma constante. Casi que incluso en tiempo real, incluso podemos agregar información de los usuarios, contexto adicional que tengamos en nuestra empresa. Recientemente hemos visto que las empresas tienen mucha información y están recibiendo mucha información de forma muy constante, entonces es muy importante que podamos utilizar una técnica que nos permita tener esa información actualizada y presentarla al modelo como información actualizada. Y eso podemos hacerlo de una forma muy sencilla utilizando esta técnica de RAG. Entonces, bueno, según esto, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas técnicas, pueden utilizar una sola, pueden utilizarlas en conjunto, dependiendo de los objetivos de negocio que ustedes quieran alcanzar. Así que acá los invitamos a que revisen cuál es el caso de uso y ver qué tiene más sentido para ustedes. Cuando hablamos de todas estas técnicas de GenAI y el impacto también que pueden tener para el negocio y los esfuerzos, por supuesto, que necesitamos en la preparación de los datos,
También queremos decirles que esto implica completamente que la estrategia de datos puede estar evolucionando con el tiempo. Entonces, en verdad hemos visto que últimamente se puede crear una gran cantidad de datos, de diferentes tipos de datos, datos estructurados, datos no estructurados, y es importante que ustedes tengan la capacidad de gestionar esos datos, los diferentes tipos de formatos, los diferentes tipos de datos, la diversidad de datos que podamos encontrar de negocio y que puedan estar listos para pasarlos a un modelo de inteligencia artificial generativa si es que tiene sentido para el caso de uso de ustedes. También que podamos hacer una integración completa, que podamos hacer una unificación de todas estas fuentes de datos que estén listas, por ejemplo, para hacer un entrenamiento de un modelo, que podamos hacer un fine tuning de un modelo o incluso que podamos tener esa información lista para utilizarla como contexto en una técnica de red. Y por último, pero no menos importante, toda la parte de gobierno, que ustedes puedan ampliar completamente la seguridad y el manejo de los datos para que estén tranquilos de quién está accediendo a mis datos, de qué forma lo están utilizando y que por supuesto tengan un control completo sobre esto. Así que bueno, ya llegando al final de la presentación, los invitamos a que escaneen el código QR que ven ahí en la presentación, donde ustedes tienen allí algunas instrucciones, algunos guías, algunas referencias de cómo pueden empezar a utilizar inteligencia artificial generativa en AWS y por supuesto que puedan profundizar mucho más viendo nuestro reinvent del año pasado, del 2023, para que se empapen mucho más de toda esta información, de los nuevos anuncios, de casos de uso, casos de referencia sobre inteligencia artificial generativa en AWS. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por acompañarnos en esta sesión. Espero haya sido de su agrado y los invito a que sigan pendientes, sigan en línea, sigan viendo todas las otras sesiones que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Bueno, y eso fue todo por la sesión del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido muchísimo, que hayan sacado provecho de todas las sesiones a las cuales pudieron participar en este primer día de Innovate. Los esperamos mañana con mucho más contenido, con sesiones también importantes para que puedan aprender a cómo construir con inteligencia artificial generativa y datos en Amazon Web Services. Muchas gracias.